El objetivo del capítulo 6 es presentar una visión del derecho constitucional en Colombia, en específico de los precedentes judiciales. Se destaca por el autor, dice que lo más importante del caso se encuentra en el texto constitucional o mediante técnicas de expansión o interpretación del texto. Los precedentes judiciales están desempeñando un papel muy importante en la toma del derecho aplicable. El texto nos dice que es importante aplicar una regla preexistente en la argumentación jurídica. En sí, el objetivo en general es discutir las fuentes del derecho. Por eso se habla de un tradicionalismo de fuentes. Los antecedentes judiciales es un papel predominante. Tener un enfoque de cómo se aplican en el texto constitucional colombiano. Los argumentos que se aplican en el derecho pueden dar un dictamen en justicia más equitativo. Bueno, un argumento muy importante es que los jueces deben de atenerse en sus decisiones a las normas del derecho, al menos que la ley les permita decidir como con equidad. Los jueces también deben atenerse como a lo alegado y aprobado en sus autos para poder sacar como los elementos de convicción fuera de estos. También se destaca cómo se debe interpretar una sentencia en una línea jurisprudencial. Los precedentes judiciales, digamos que son pronunciamientos que la Corte Constitucional ha establecido anteriormente como unas subreglas de las diferentes discusiones constitucionales. Una línea jurisprudencial, digamos que es una idea abstracta para ayudar a ver la línea jurisprudencial, digamos que resulta conveniente tratar de fabricarla. Digamos que en este sentido, eh, la importancia que le están dando las cortes y los tribunales al sentar las bases y las limitaciones de hacer una sentencia, esta se está, digamos, como buscando que las mismas estén llenas de, como de bases y jurisprudencia y precedentes. También digamos que como de las reglas que sirve para complementar la actividad legislativa, que se sabe pues que no es absoluta, a la hora de prohibir o modificar los hechos en la vida de relación o las actividades que ejercen cada actividad estatal. Eh, ya pues como digamos que no basta como solo con hacer una sentencia, sino que se tiene que analizar el método de interpretación, porque pues todo el trabajo que merece la jurisprudencia no es en pro como de abastecer las cortes de herramientas, sino digamos que también nosotros los abogados debemos buscar las tutelas para ejercer el derecho a la defensa y demandar el derecho que le asiste a nuestro apoderado para exigirle al Estado cierto tipo de actuación o que se abstenga de esta. Consolidación de la línea jurisprudencial a favor de la tesis del valor ampliado del precedente ha generado una nueva e interesante dinámica en el derecho constitucional colombiano. Mientras que para el tradicionalismo de fuentes, las normas controlantes de un caso deberían ser halladas en el texto constitucional o mediante técnicas de expansión o interpretación, dichos textos ahora cada vez más son discusiones constitucionales que al parecer giran en torno a las subreglas que van definiendo la Corte Constitucional en sus pronunciamientos. Una mezcla efectiva entre textos positivos y derecho jurisprudencial sin que sea fácilmente discernible. Es importante saber cuál de las dos fuentes del sistema sea un poco más dominante. Por esta razón, en muchos casos de derecho constitucional colombiano contemporáneo, el derecho aplicable vigente es extraído de precedentes judiciales anteriores. Dichos precedentes constituyen la norma controlante del caso y la hermenéutica jurídica. Además, se abre no solo a la interpretación del derecho legislado, sino también a la hermenéutica del derecho jurisprudencial. Ahora bien, la argumentación en derecho aspira a aplicar a un caso nuevo reglas controlantes preexistentes. Para que la regla controlante del caso sea legítimamente aplicada, debe cumplir con algunas condiciones.
y una de estas es que debe prevenir de algunas de las fuentes aceptables del derecho. Otro punto importante es que la aplicación de las reglas controlantes deben tener mayores posibilidades de ser consideradas como legítimas entre más cerca esté su contenido en la cuestión jurídica y en el caso que se plantea. Bueno, ahora vamos a explicar las ideas expuestas del doctor Diego López Medina, en donde expone las ideas centrales sobre el sistema de fuentes del derecho y su evolución en Colombia. A través de sus planteamientos abordaremos las complejidades, el papel de las diferentes fuentes y su impacto en la sociedad. Las tesis centrales del doctor Diego López Medina son las siguientes: el formalismo es ineficaz, ya que el enfoque formalista, al centrarse únicamente en la ley escrita, no logra comprender la riqueza y la complejidad de las fuentes, la complejidad del sistema de las fuentes. También la jerarquización de fuentes. Existe una jerarquía entre las fuentes del derecho, pero no es absoluta, ya que existen factores políticos y sociales que también influyen en esta aplicación. También se habla del componente político. Las fuentes del derecho no son neutrales, sino que reflejan las visiones y las luchas del poder en distintos grupos sociales. El valor de la doctrina en el sistema de las fuentes. El autor resalta que la importancia de la doctrina, la cual a través de la argumentación y el análisis de expertos contribuye a la comprensión y aplicación del derecho. Entre sus funciones destacan el argumento de autoridad. La doctrina brinda respaldo a las decisiones jurídicas juristas reconocidos, reducción de la responsabilidad. El uso de la doctrina permite a los juristas compartir la responsabilidad de sus decisiones. La legitimación. La doctrina proveniente de países con sistemas jurídicos exitosos sirve como referente para fortalecer la argumentación. También se habla del papel de la jurisprudencia. El doctor Diego López Medina analiza el papel pretoriano de la jurisprudencia, destacando dos aspectos importantes: llenar vacíos legales. Cuando la ley no contempla un campo específico, los jueces tienen la facultad de crear jurisprudencia para resolverlo. La interpretación de la ley. La jurisprudencia ofrece una interpretación de la ley adaptándola a la realidad social y temporal. También se habla de la jurisprudencia en Colombia, un agente de cambio. El autor examina el rol de la jurisprudencia en Colombia durante los años 1936 y 1940, un periodo de transformación social. En este contexto, la jurisprudencia se mostró permeable al cambio, adaptándose a las nuevas realidades sociales e ideológicas, sirviendo como plataforma para debates y propuestas alternativas, sentando las bases para un sistema jurídico más justo y equitativo. La Constitución de 1991 fue un hito en la evolución del derecho colombiano, subrayando la importancia de la Constitución de 1991, la cual ha transformado el panorama jurídico colombiano al priorizar los derechos humanos, estableciéndose como eje central del sistema legal, permitiendo diálogo entre el viejo y el nuevo derecho, por así decirlo, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad, y también creando mecanismos de control constitucional, fortaleciendo así el Estado de Derecho y la búsqueda de la justicia. Y ya como finalizando, una profunda reflexión sobre el sistema de fuentes del derecho en Colombia, su análisis destaca la complejidad del derecho, la interacción entre las diferentes fuentes y su papel fundamental de la jurisprudencia y la doctrina en la evolución del sistema jurídico. La Constitución de 1991 emerge como un hito transformador al priorizar los derechos humanos, fomentar la pluralidad y dotar al derecho de la capacidad del cambio. Técnica legítima e ilegítima de interpretación jurisprudencial. A lo largo de este libro hemos llegado a la conclusión que en Colombia existe una doctrina del precedente en la jurisdicción constitucional. Varios fallos de la Corte desde 1995 lo confirman, así como por ejemplo la sentencia T123 de 1995 y la C037 47 de 99 y finalmente la C836 del 2001, sentencia 2395 y la T170.
contestándola afirmativamente de si esta doctrina del precedente también se aplica a la jurisdicción común respecto de las sentencias de las otras altas cortes, como la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior, dentro de los temas de manera, la doctrina del precedente es necesario abordar la siguiente pregunta: ¿a qué en concreto quedan obligados los jueces en virtud del principio de constitucional? Repetidamente ha señalado que se vulnera el principio de igualdad si se otorga un trato desigual a quienes se hallan en la misma situación. Justificación objetiva y razonable. Se pregunta a la Corte si este principio se viola por el juez que resuelve la acción de manera a como él mismo lo decidió ante una situación sustancialmente semejante a de la jurisdicción vigente sentada por los órganos jurisdiccionales de Superior Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Abundantes párrafos y argumentos argumentativa de la sentencia hace que con frecuencia sea difícil específica que la Corte parece estar estableciendo en un caso en concreto. Para manejar esta densidad y abundancia características del derecho jurisprudencial, la Corte Constitucional ha venido utilizando y sistematizando métodos de interpretación del precedente del common law, donde la interpretación del derecho en el litigio. La Corte Constitucional sistemática de las nociones de la ratio occidente y hoy es una oportunidad excepcional para desplegar con relativo cuidado estos conceptos de análisis jurisprudenciales por parte de la Corte. Gracias.